Me olvidé. Bien. Hola a todos nuevamente. Vamos a seguir con este estudio acerca de la iglesia que nos va a llevar, como decíamos, unos cuantos meses. Hoy lo que vamos a ver es el objetivo de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene con la iglesia? Y ahí podemos preguntarnos también por qué Dios nos dejó aquí, ¿no? ¿Por qué no cuando nos fuimos salvos no fuimos llevados a los cielos, ¿no? ¿Por qué Dios permite que estemos en este mundo transitando cuando estamos en el mundo pero no somos del mundo, porque somos de Jesucristo, somos de Dios? Bien, vamos a ver los objetivos que tiene la iglesia aquí en el mundo y vamos a ver básicamente 4 grandes objetivos que tiene la iglesia, que de ahí se desprenden varios subobjetivos, ¿no? Pero vamos a ver los 4 objetivos principales de la iglesia. Bien, el primero, vamos a ir a Efesios 1, 6 y 12, Efesios 1, 6 y 12. Bueno, viene hablando de la salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y después dice que todas esas cosas que Dios ha hecho, cómo nos ha elegido, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, 12, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bien, entonces, Dios, ¿para qué nos ha salvado? ¿Para qué nos ha escogido? Que es lo que dice Efesios capítulo 1. ¿Para qué nos ha escogido? Muy bien, Eva. Para alabanza de la gloria de su gracia, para que exaltemos a Dios. Entonces, el primer objetivo que tenemos como iglesia es exaltar a Dios, alabar a Dios, engrandecer a Dios. Para eso Él nos ha elegido. Por eso es tan importante que nos juntemos y adoremos cada primer día de la semana y que recordemos al Señor, lo que Él hizo por nosotros. Vamos a ir a Juan 4, 23 y 24, Juan 4, 23 y 24. Está Jesucristo, si recuerdan, hablando con la samaritana y dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, entonces aquí está hablando que Dios ha rescatado, Dios ha salvado personas para que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar, alabar a Dios consiste en atribuirle a Dios la honra que se le debe. A veces en el interior del corazón, a veces con alabanzas, ¿no? Pero es atribuirle a Dios la honra y la gloria que Él merece por ser creador, por ser salvador, ¿no? Entonces dice que la hora viene porque también tales adoradores el Padre busca que le adoren, Dios busca esas personas que ha rescatado, que le adoren, y es necesario también para esos verdaderos adoradores reconocer la grandeza de Dios. Entonces, primer gran objetivo que tiene la iglesia, que tenemos como cristianos, en lo individual y como congregación, es adorar a Dios, exaltar a Dios. Y esto no solo lo hacemos en la reunión de la Cena del Señor, no solo lo hacemos en la parte previa cuando estamos
cantando alabanzas a Dios y diciendo cosas hermosas de Dios y hablando de sus atributos, sino que hay otros momentos en los que también adoramos y alabamos a Dios, por ejemplo, o exaltamos a Dios. Primera de Pedro 4:11 dice lo siguiente: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que está diciendo es, en este pasaje, está hablando del desarrollo de los dones espirituales. Dios ha dado a cada miembro de la iglesia, a cada uno que se ha convertido, un don espiritual, una habilidad para servir a Dios. Entonces, cuando yo ejercito ese don espiritual, sea cual sea, ¿no? El de hablar, el de ministrar, el de servir, el de oración, cuando yo utilizo los dones espirituales que Dios me ha dado, ¿cuál es la consecuencia de eso? Dios es glorificado. Dios es glorificado. Porque los dones espirituales, dice allí en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo los da para, hay una palabrita que empieza con P, provecho, los da para provecho de la iglesia, para bendición de la iglesia. Entonces, cuando un hermano, cualquiera que sea ese don, lo ministra a la iglesia, es de bendición a la iglesia, y eso produce gratitud y gloria a Dios. Entonces, no solo viniendo en la cena del Señor exaltamos a Dios, no solo cuando alabamos exaltamos a Dios, también cuando servimos exaltamos a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos pueblo adquirido, y acá está dando un objetivo. Somos pueblo adquirido por Dios, ya lo vamos a ver más adelante, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si estamos anunciando las virtudes de alguien, estamos exaltando a ese alguien. En este caso es Dios, en este caso es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros predicamos, también estamos exaltando a Dios, porque estamos anunciando las virtudes de Dios. Cuando predicás, ¿qué virtudes de Dios, por ejemplo, anunciás? Su amor. ¿Qué más? Su justicia, su misericordia, su gracia, un montón de cosas, y estamos hablando bien de Dios cuando predicamos, entonces estamos exaltando a Dios. Entonces, importantísimo, Dios nos ha salvado y Dios ha formado la iglesia para que le exaltemos, para que le alabemos, para que le demos gloria debida a su nombre. Bien, vamos entonces al segundo objetivo de la iglesia. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. ¿Quién lo puede leer? ¿Daniel? Para que sin tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien. Pablo, hablándole a Timoteo, le escribe la carta para que Timoteo, lo hemos dicho, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y le escribe la carta para que supiera cómo conducirse en la iglesia. Y dice algo muy importante de la iglesia, dice que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es la que sostiene, la columna y baluarte eran lo que sostenían el techo de un edificio, ¿no? Entonces está diciendo que es la que sostiene la verdad. En este mundo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y hay muchísimos ejemplos conocidísimos de eso, la verdad es algo, ya lo dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es relativa. Depende de qué lado la mirás, depende de quién lo dice. Yo acepto que esa es tu verdad, pero mi verdad es esta otra. Y es todo relativo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Sin embargo, Dios dice que hay una verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad de Dios está escrita en su palabra. No hay 20 verdades. Yo puedo decir que no sé, que esto tal vez es madera, pero hay una verdad, esto es vidrio, ¿no? Y bueno, algunos lo pueden ver de distintas formas, pero hay una verdad, esto es vidrio, más allá de cómo cada uno lo quiera ver. Hay cosas que son verdades absolutas, ¿no? Aunque para este mundo las verdades son relativas. Entonces, qué importante la función de la iglesia. Dice que es columna y baluarte de la verdad, es la que sostiene la verdad. Entonces, otros ejemplos de esto es la que tiene una antorcha en este mundo de oscuridad. Entonces, en este mundo tal vez de oscuridad, allá se ve una luz. Y es la luz que tiene la iglesia en este mundo sosteniendo la antorcha para que haya testimonio en este mundo de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de cómo se hace para ser columna y baluarte de la verdad y sostener la verdad. Bueno, una forma, por supuesto, es predicando, que las personas se arrepientan, ¿no? Pero también la Biblia dice un montón de cosas de cómo son las cosas, ¿no? La Biblia habla de que fuimos creados por Dios, pero en este mundo comúnmente ¿qué es lo que se predica? Que venimos del mono, ¿no? Que venimos del mono. Y bueno, o sea, ahí hay que sostener como iglesia la verdad. Eso es una falsedad. No tiene fundamento tampoco científico, pero mucho menos por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay algunos que quieren armonizar las dos cosas, ¿no? Que venimos de una evolución con la Biblia, incluso cristianos. No, la Biblia es la autoridad absoluta y no tenemos que hacerla armonizar con la moda de la ciencia. Entonces, qué importante que proclamemos las verdades que la palabra de Dios fundamenta con claridad, ¿no? Y hay un montón de temas de actualidad donde la palabra de Dios dice cosas que son tajantes y directas, ¿no? Sobre lo que es la verdad, sobre lo que es correcto y sobre lo que no es correcto. Mateo 14, vamos a leer 1 al 4 y después vamos a leer Efesios 5:11. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Qué le dijo Juan el Bautista? La verdad, no está bien que vos tengas la mujer de tu hermano. No está bien, no te es lícito. Dios no lo permite a eso en el contexto de cómo se había dado esa relación. No está permitido. ¿Qué le costó a Juan? La cabeza. La cabeza. No es fácil ser columna y baluarte de la verdad. Hay personas que van a recibir a Cristo como consecuencia de eso. Y hay personas que se van a molestar, que se van a enojar cuando les decís que hay algo que no está bien. Sin embargo, como iglesia tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Efesios 5:11. Vamos a leer el 10 y el 11 para agarrar el contexto. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
O sea, hay un montón de obras infructuosas de las tinieblas, de cosas que hace este mundo porque este mundo está en tinieblas. Y me dice dos cosas que tengo que hacer. ¿Cuáles son? Primero, no participar. No puedo estar en esas obras infructuosas de las tinieblas, yo metido ahí en medio, cuando nosotros somos hijos de luz. Hijos de luz. Primero, no puedo participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero también, ¿qué tengo que hacer? Reprenderlas. No, yo no participo en eso y eso no está bien. Eso no está bien. No participo porque eso no está bien. Y eso es lo que nos manda la palabra. Ahí estoy diciendo columna y baluarte de la verdad. Por supuesto no es fácil. Lo hemos estudiado y Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo 3:12. A ver, me acuerdo si es primera o segunda. Es 3:12. No, es segunda. 1 Timoteo 3 los diáconos y ancianos. Bien. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es simple. O sea, ¿qué es vivir piadosamente en Cristo Jesús? Apartándome de las obras infructuosas de las tinieblas, reprendiéndolas en el ámbito que corresponde. Bueno, no va a ser fácil, ¿no? No es que el mundo me va a sonreír porque haga esas cosas. Si a Jesucristo lo han rechazado, a Jesucristo lo mataron y Jesucristo advirtió, si a mí me han hecho esto, ¿cuánto más también les harán a ustedes? Entonces, como iglesia, tenemos que exaltar a Dios, es un objetivo de Dios para la iglesia, pero como iglesia también tenemos que sostener la antorcha, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Bien, vamos a el tercer objetivo de la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Para hablar del conocidísimo pasaje de la Gran Comisión. Vamos a ir al versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si podemos poner 19 y 20 juntos. Dice varias cosas la Gran Comisión. La Gran Comisión básicamente es un llamado ¿a qué? Sí, a evangelizar. A ser discípulos. Muy bien, a ser discípulos. Y es importante que tengamos claro el objetivo. El objetivo es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue las prácticas y la doctrina de un maestro. En este caso, nuestro maestro es Jesucristo. Y Dios nos manda a hacer discípulos de Jesucristo, enseñándoles todas las cosas que Jesucristo ordenó o mandó para que ellos también puedan obedecerlas. Entonces, está bien folletizar, está bien ir predicando de casa en casa, está bien las misiones itinerantes, todo eso es correcto, pero eso es una parte de la tarea. Eso es una parte de la tarea, no es la tarea en sí. Es una parte importante de la tarea, porque la tarea que Dios nos ha mandado como iglesia, desde los primeros cristianos hasta hoy y hasta que venga el Señor, es hacer discípulos. Es hacer discípulos.
Entonces tenemos que, obviamente, lo dice allí en Romanos, que nadie se puede convertir, o sea, no sé, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique, ¿no? Quien les anuncie el Evangelio. Entonces, por supuesto que tenemos que evangelizar de diferentes formas, hablarle a las personas de diferentes formas, pero también tenemos que, apenas la persona se convierte, acto milagroso y sobrenatural de Dios, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y de juicio. No hay predicador, por más hábil y experimentado que pueda ser, que pueda producirlo. Sí puede producir un convencido, pero no un convertido. El convertido es obra sobrenatural de Dios. Entonces, una vez que la persona se convierte, lo inmediato que tenemos que buscar es, por supuesto, si demuestra ser creyente, que se bautice. Es un mandamiento claro que expresa aquí Jesucristo, que tenemos que ir por todo el mundo predicándole a las personas, bautizándolos, y también tenemos que enseñarle todas las cosas que corresponden a las enseñanzas de Jesucristo para que sea realmente un discípulo. Entonces, ¿a qué nos manda Jesucristo en la Gran Comisión? A hacer discípulos. A hacer discípulos. Es importante que tengamos ese aspecto muy claro. Y es lo que también hacía Jesucristo, ¿no? Jesucristo predicaba por todas las aldeas tratando de hacer discípulos. Tratando de hacer discípulos. Leemos Juan 8:31. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿quién es el verdadero discípulo? Porque hay discípulos genuinos, auténticos, y como en este mundo hay cosas auténticas y hay cosas que son adulteraciones, que son parecidas, bueno, también existen los discípulos, también hay falsos discípulos, se parece, tiene algunas cosas, en algún momento manifestó que aceptó a Jesucristo, pero un discípulo, ¿por qué se caracteriza? Porque permanece en la palabra. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que permanece en la palabra? ¿Creyó, verdad? Sí, pero significa otra cosa además. Muy bien, que la hace, que la obedece. Jesucristo le dijo: vosotros sos mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Permanecer en la palabra es obedecer la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, eso también para reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuán verdadero discípulo estoy siendo? ¿No? Porque el que permanece en la palabra es el que lee la palabra y la obedece. Atiende a la voz de su Señor y con mayor o menor dificultad, porque todos tenemos nuestras luchas internas, pero dice: mis ovejas, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y un discípulo, eso es un verdadero discípulo. No estamos hablando de verdadero cristiano, estamos hablando de verdadero discípulo. Verdadero discípulo oye la voz de Dios. Verdadero discípulo es alguien que permanece en la palabra, alguien que obedece y que va continuamente a los pies de Jesucristo. Bien, evangelizar a los perdidos. Jesucristo les decía a sus discípulos, le dice a Pedro, que viniera él y que lo iba a hacer pescador de hombres, ¿no? Y qué importante que tengamos esta visión en lo particular y como iglesia, ¿no? De evangelizar a los perdidos. Nos puso muy contentos. Ayer tuvimos la actividad de exploradores teens y bueno, gracias a la tarea que están haciendo Carlos, que está haciendo Diego, Talía, bueno, la familia también de Carlos, no quiero olvidarme de nadie, está Marcelo, está también Mari, bueno, también está trabajando Georgina, Santiago, está Benito, hay muchos hermanos que están allí y ya hay 4 adolescentes vinieron a la actividad, se portaron muy bien, estuvieron sumamente atentos, la pasaron bárbaro. Entonces, bueno, esos son los objetivos, ¿no? Que
que las personas vayan evolucionando y acercar personas al Evangelio y predicarles el Evangelio. Entonces, oremos mucho por todos los hermanos que están sobre todo en actividades de predicación del Evangelio, ¿no? Oremos por toda la iglesia, pero también oremos en especial por los hermanos que están en diferentes ministerios que predican el Evangelio. Bien, vamos a mencionar 3 órdenes en los que se habla de la predicación del Evangelio. Vamos a leer 2 Timoteo 4:15, 4:5, 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, ¿a quién se lo dice? A Timoteo. ¿Timoteo qué era? Anciano, era un pastor de la iglesia de Éfeso. Bien, entonces le está diciendo al pastor de la iglesia de Éfeso, haz obra de evangelista, evangeliza, que la iglesia evangelice. Entonces, primero es una responsabilidad pastoral, es una responsabilidad de los ancianos, ¿no? De que la iglesia se ocupe de esas cosas, de que la iglesia tenga una visión de ganar almas y no una visión de puertas hacia adentro. El típico pequeño pueblo feliz, sino tenemos que salir afuera, ¿no? El mandamiento es claro, ir, ¿no? Tenemos que ir donde están las personas. Bien, entonces, primero es una responsabilidad de los líderes de la iglesia. 1 de Pedro 3:15 también es una responsabilidad individual de cada cristiano, es una responsabilidad individual de cada cristiano. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien te pregunta por qué crees lo que crees, este versículo dice que debemos estar preparados para defender nuestra fe. Ahí les estamos predicando, le estamos diciendo por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, hay un ministerio, no me acuerdo en qué iglesia, pero una vez lo escuché, que iban y se juntaban y, por ejemplo, pintaban una pared o iban a un hogar de ancianos y hacían trabajos de refacción. Iban a una casa y le hacían trabajo, le pintaban, le acomodaban cosas, le arreglaban. Y llevaban una remera que decía, pregúntame por qué lo hago. Pregúntame por qué lo hago. Porque alguien caía y de repente te empezaba a arreglar la casa. ¿Y qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y él decía, pregúntame por qué lo hago. ¿Y qué hacían cuando les preguntaban? Les predicaban. Porque hablaban del amor de Dios que llegó a su corazón y que ese amor de Dios tiene que llegar al corazón de las otras personas. Entonces, es una responsabilidad también individual de cada creyente el predicar. Algunos tendrán el don de evangelista, que es esa capacidad especial para llevar a las personas a los pies de Jesucristo, pero todos tenemos que ser testigos. Y el ciego decía, una sola cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. El otro día hablaba con una persona que estoy discipulando y le decía eso, o sea, vos le podés decir, yo antes era esto y ahora soy esto. No soy teólogo, estoy aprendiendo la Biblia, pero antes era esto y Dios me cambió y ahora soy esto. Qué hermoso testimonio que podemos dar. Bien, y 1 de Pedro 2:9, que lo leímos recién, pero lo vamos a leer de nuevamente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para qué nos adquirió Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos salvó para que anunciemos de sus virtudes a los demás. Entonces hay un llamado, una responsabilidad de los pastores de la iglesia, de que la iglesia evangelice. Hay una responsabilidad personal de cada uno en evangelizar y también hay una responsabilidad como iglesia, como un todo, de anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Bien, vamos a ir terminando ya, se nos va acabando el tiempo. Entonces dijimos, primer
objetivo de la iglesia. Adorar o exaltar a Dios, bien. Segundo objetivo de la iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad, muy bien. Levantar la antorcha, ¿no? Ser columna y baluarte de la verdad. Y tercer objetivo de la iglesia, hacer discípulos. Evangelizar y haciendo discípulos. Bien, la gran comisión. Ahora bien, último punto. Edificar a los creyentes. Edificar a los creyentes. Dios les deja a los pastores, a través del apóstol Pablo, allí en Efesios 20:32, él se está despidiendo de los pastores allí, y les dice que, bueno, que cuiden del rebaño, a lo cual el Señor los ha puesto por obispos, pero también les dice la forma en la que pueden edificarlos. Dije Hechos 20:32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santos. Segunda de Timoteo 3, 15 y 17. Entonces aquí les dice que la palabra de Dios es la que puede edificarnos, ¿no? Es la que puede hacernos crecer espiritualmente, ¿no? La edificación como iglesia, pero también la edificación o el crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios, es el estudio de la palabra de Dios, es el constante contacto con la palabra de Dios la que puede edificarnos, la que puede hacernos crecer espiritualmente como iglesia y en lo individual. Pero si lamentablemente pasa que le huimos a la lectura de la palabra de Dios en nuestro hogar, le huimos al estudio de la palabra de Dios en lo personal y en la iglesia. Ayer charlábamos con Helmut de un concepto que compartí, entiendo, el jueves en la reunión de Puente Favaloro. Tenemos que estar en los lugares donde hay edificación. Y el domingo en este horario se explica la palabra de Dios para que seamos edificados. Los miércoles se explica la palabra de Dios para que seamos edificados, ¿no? Si no, lo que pasa es que va transcurriendo el tiempo. ¿Y qué pasa con nuestro crecimiento espiritual? No crecemos, nos vamos quedando. Y después vienen los comentarios del autor a los Hebreos allí en Hebreos capítulo 5, que les dice que ya debiendo ser maestros, vamos a buscarlo. Tenéis necesidad de los rudimentos, dice, de la palabra de Dios. Volvéis a tener necesidad, cosa que debería ocurrir solamente para aquellos que recién han nacido espiritualmente. 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ¿por qué debían ser ya maestros? Por el tiempo que tenían en la iglesia, no se habían convertido ayer, tenían años. Debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Deberías estar comiendo un asado. Tremendo asado deberías estar comiendo. ¿Qué te tengo que dar? Vitina. Nestum. Como comían los chicos. Estás comiendo Nestum. Leche en mamadera.
porque no es capaz de digerir el alimento sólido. Entonces, qué importante que estemos donde se enseña la palabra de Dios, porque lo necesitamos todos, Y es una responsabilidad de la iglesia edificar a los creyentes. Bien, esto se produce por el ministerio pastoral y también por el ejercicio de los dones de los hermanos, ¿no? Recordemos que allí en Efesios 4, 11 y 12, Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros justamente para que capaciten a los hermanos, para que edifiquen a la iglesia. Y también puede que algún hermano, como ocurre en esta iglesia, no es pastor, pero sí tiene el don para la enseñanza y puede también ejercer su don y edificar a los hermanos, ¿no? Bien, y un último punto que termino porque se fue el tiempo, es hay una edificación, ¿no es cierto? Los pastores llevan a las ovejas a los lugares donde pueden comer, o sea, una responsabilidad del pastor es la alimentación del rebaño, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios. Pero también es importante un aspecto que se menciona mucho, ya en algún momento haremos un estudio completo de esto. También es importante, hay una frase que se menciona mucho en la palabra de Dios, que es unos a los otros, Donde está hablando, hay muchísimos aspectos, ya después, en algún momento lo vamos a estudiar, donde tenemos una responsabilidad mutua para con el otro hermano, en muchos aspectos. Y en la edificación también tenemos una responsabilidad mutua. No solo son los pastores los que tienen el don de enseñanza, los que tienen que edificar la iglesia con buena palabra, sino que también somos cada uno de nosotros los que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11, ya terminamos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿De quién es la responsabilidad de edificar? De todos. Cuando vos estás yendo a un hermano que está desanimado y lo animás, lo estás edificando. Cuando a un hermano lo estás tal vez con amor corrigiendo, porque esto no está, lo estás edificando. Cuando un hermano vos lo ves que anda medio, no está congregándose mucho y vos te le acercás y le hablás y le explicás con amor la palabra, también lo estás edificando, porque estás haciendo que entienda lo correcto y comience a vivir conforme a ello. No vamos a leer los pasajes porque se nos fue el tiempo, pero Romanos 15:14 habla de amonestarnos los unos a los otros. Hemos leído el pasaje que habla de alentarnos los unos a los otros. Hebreos 10:24 habla de estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Y Romanos 14:19 dice que hagamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjese qué importante, mutua edificación. Pueden estar un hermano que visitó a otro hermano, una hermana que visitó a otro hermano, y tenemos que hacer lo que edifique a ambos. ¿Y de quiénes son responsabilidad? De ambos, ¿no? Hay una responsabilidad en la edificación, no solo de los pastores, sino también de cada uno de los miembros de la iglesia. Bien, terminamos. Repasando, vamos a empezar por acá. Primer objetivo de la iglesia, alabar o exaltar a Dios. Bien, aquí. Segundo objetivo de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bien, tercer objetivo de la iglesia, ser discípulos, evangelizar, la gran comisión, muy bien. Y volvemos acá. Cuarto, la edificación, muy bien, la edificación de los creyentes. Bien, vamos a terminar orando por lo que hemos escuchado y también recordemos, la semana que viene está el aniversario de la iglesia, sábado 20 y 30 horas, para que lo tengamos presente. El domingo, cena del Señor, y a las 11:30 también la reunión general, y a las 20 horas la actividad de matrimonios en este lugar, reunión de matrimonios en este lugar con el tema matrimonio y el servicio. Vamos a terminar orando. También me pedía Martín que estemos orando como iglesia por la mamá de Melissa, que el próximo lunes
la van a intervenir quirúrgicamente por el tumor que tiene, por el cáncer. Así que estemos orando por ella, obviamente por la operación, pero siempre como algo lo más importante por el tema espiritual y por que pueda confirmarse salvación en ella, fortaleza para Meli, para Martín y para los familiares. Vamos a terminar orando. Le voy a pedir, si puede ser a Benito, que venga hasta aquí, o desde ahí, como quiera, orando por lo que hemos escuchado y por la mamá de Melissa, y dejamos, a ver, no, pase, Benito. Señor Padre Celestial, te pedimos gracias por este momento que hemos vivido, que hemos escuchado la palabra tuya, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están sufriendo alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor, que tú estés dándole bendiciones a todos para su salvación, Señor. Agradecemos porque tú nos abres el camino para venir a tu casa, Señor, cada domingo, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que han concurrido cada domingo, y a los que no han podido venir, que tú lo estés bendiciendo también, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, y la gloria y la honra sea para ti, Señor, y te pedimos para que todos tengamos vuelta a casa, que tú nos acompañes, Señor, en cada momento y cada día, y le damos las bendiciones para todos nuestros hermanos que están confiando y están siempre en tu camino, Señor, en el camino de la gloria y la esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.